grado y se nos queman los frijoles. Querida Adriana. Con tantas noticias ofrezco disculpa por su generosa paciencia a Yasmín Ugalde, agradezco la paciencia y también a la invitada especial que tenemos para el día de hoy, diputada federal de Morena. Primero saludo a la querida Yasmín Ugalde, precisamente miembro integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Querida Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Vicente, pues buenas noches a ti, a tu auditorio y agradecer por supuesto la presencia también de la diputada Laura. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado también la invitación para estar aquí y no te preocupes, a nosotros nos encanta estar aquí, si bien a veces esperamos un poco para entrar de lleno a cuarto grado, nos encanta escuchar siempre las mesas que nos anteceden. Gracias, eres muy generosa, Yasmín Ugalde. Hay que hablar de las narrativas después del voto sobre la reforma eléctrica y la ley minera, y para hablar de eso, saludemos pues a nuestra invitada especial, la diputada federal de Morena, Laura Imelda Pérez Segura, quien forma parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera, y es parte de la Junta Directiva de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público. Le agradezco mucho, diputada, y también para usted una disculpa por el tiempo que ha esperado en el sistema. De estar aquí, un saludo, buenas noches a todo tu auditorio, a ti, Vicente, Yasmín, un saludo, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Laura, ¿cómo ve lo que ha ocurrido después del voto sobre la reforma eléctrica el domingo en la Cámara de Diputados y el debate y votación en la Cámara de Diputados y en el Senado de la ley minera? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo primero quisiera comenzar, si me permites, con poner en contexto lo que estamos viviendo. La cuarta transformación, como le hemos llamado nosotros, representa una transformación profunda de la vida pública de México mediante la vía democrática a la que logramos acceder con el apoyo de las y los mexicanos. Este proceso de transformación, por supuesto, y lo sabíamos desde siempre, iba a tener las resistencias correspondientes de aquellas y aquellos quienes históricamente se han beneficiado de la situación en la que gobiernos anteriores sobre las últimas décadas nos habían puesto, una situación de vulnerabilidad frente a otros países, de saqueo, de explotación y de pérdida del Estado de Derecho. Por supuesto que esta transformación implica cambios muy precisos, algunos de ellos muy generales y algunos tan significativos como es la recuperación de la soberanía nacional, que se traducía, entre otras iniciativas y propuestas que se han discutido, en una reforma eléctrica que buscaba revertir los efectos de la reforma energética de Enrique Peña Nieto y otras prácticas que se venían haciendo al margen de la ley. Esta reacción de parte de la oposición, de la derecha, de todas aquellas y aquellos beneficiados por cómo estaba la situación antes de la llegada de este gobierno, por supuesto que iban a reaccionar. Y les vimos defender lo indefendible. Se hizo evidente que había en discusión dos grandes visiones de lo que es México, lo que es el país, y se ha venido viendo en otros escenarios, pero creo que este ha sido el más evidente, porque además la gente estuvo al tanto, y estuvo al tanto porque sabía que se estaba discutiendo la soberanía del país, se estaba discutiendo una visión en donde la energía eléctrica es un derecho humano, es un servicio
enfrente de una visión de donde la energía eléctrica es un negocio. Esta gran discusión que llevó no días, porque no nada más fueron los días de debate en la Cámara de Diputadas y Diputados, sino desde mucho antes en foros, en Parlamento abierto, por todo el país los foros se realizaron. Por supuesto que iba a llegar a un punto de culminación en donde las y los mexicanos estaban atentos. Frente a esa evidente desvergüenza de defender los intereses extranjeros por encima del interés nacional de las y los mexicanos, por supuesto que la reacción iba a ser natural también de las y los mexicanos, porque por un lado les tenemos a ellas y a ellos defendiendo los privilegios, defendiendo a unos cuantos, defendiendo su modelo de país que no nos ha llevado más que a situación de pobreza y saqueo. Y por otro lado tenemos a las y los ciudadanos apoyando este proyecto de transformación que en términos concretos se traduce, entre otras cosas, decía, en una reforma eléctrica. La reacción de las y los mexicanos, por supuesto, ha sido evidente. Nos han estado acusando cuando nosotros como representantes populares, lo que hemos hecho es hacer en una ventana más pública por el espacio que tenemos, por los espacios que se nos abren y por la visibilidad pública que tenemos, transmitir ese sentir de las personas, ese sentir de haber sido traicionados y de que hayan traicionado a la patria. Esta reacción, esta cadena de declaraciones, de acusaciones, creo yo sinceramente que es sana porque representa o es un signo de que hay mucho más avance en este país respecto de la politización de la gente, porque representa que la gente está enterada, sabe, reconoce, está al tanto, pero además tiene un criterio propio que le permite señalar de manera muy precisa y muy concreta lo que está viendo. Y lo que está viendo, pues, es una flagrante defensa de los intereses privados sobre los nacionales. Y pues estos días lo que hemos estado recibiendo, pues es el contraataque, ¿no? El acusarnos a nosotras, a nosotros, de manera particular, cuando en realidad es la voz de la gente, la voz de las y los mexicanos, quienes nosotros tratamos de llevar a los medios de comunicación, a los espacios que tenemos, acusarnos de todo, ¿no? De violentadores, de generadores de violencia. Lamentable que estemos viviendo tantos hechos de violencia. Este tema que hace rato se mencionaba en Nuevo León no es cosa menor, pero no nada más son ese escenario, o sea, son muchos factores que de manera simultánea estamos viviendo y que por supuesto van a provocar una reacción, declaraciones y afortunadamente posicionamientos de las y los mexicanos muy claros. El contraataque que viene de la derecha, afortunadamente creo que queda anulado cuando son las y los mexicanos quienes han estado denunciando esa traición a la patria, catalogada en el artículo 123 del Código Penal Federal, de manera muy precisa, que quienes defienden por encima del interés nacional los intereses extranjeros son considerados así. Y bueno, ahora lo que ellas y ellos dicen, parece que se les olvida todo lo violentadores que han sido, porque quisiera nada más agregar para terminar que esta violencia que ellos han manifestado sobre todo su posicionamiento tan claramente en contra del interés nacional ha tenido como consecuencia esta reacción y este reclamo de las y los mexicanos, que no nos vengan ahora con que ahora son los violentados y las víctimas, cuando son sus acciones y sus discursos de odio los que han generado esta situación en la que hoy nos encontramos. Lamentable, pero creo que más lamentable que todo es esa reacción tan férrea, tan desesperada por conservar esos privilegios y retornar al poder. Así es, y Yasmín, agregando a lo que dice la diputada, en serio, yo preguntaba en qué momento llamarle a alguien traidor a la patria por un voto y por lo que ya hemos explicado aquí en muchas ocasiones se convirtió en un ataque y de odio. No, la verdad es una tontería esto de
paren el odio o algo por el estilo, como se llama la contracampaña de la oposición, cuando creo que el odio está evidenciado desde allá a Palacio Nacional, es más, contra el hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no he visto a los legisladores estos que se dicen víctimas de odio levantar la voz, alzar la voz y decir esto está mal a todas luces. Solo un ejemplo, querida Yasmín. Sí, es que mira, hay grandes temas, es decir, esta narrativa post reforma eléctrica y ley minera, nos ponen varios escenarios, ¿no? O sea, es decir, creo que están tratando de jalar, sobre todo esta narrativa de la oposición, de la derecha, está tratando de jalar hacia varios espacios. Uno de ellos, pues, es este discurso que les quedó corto al respecto de que, pues, que no se logró nada después de la ley minera, dado que el litio ya era nuestro, ¿no? O sea, este discurso que trató de minimizar. Otro discurso, otra narrativa de la derecha, que es esta donde, pues el gran fracaso de Morena, ¿no? Que viene de un fracaso de la revocación de mandato y no le alcanzan los votos para la reforma, para pasar esta reforma constitucional, ¿no? O sea, es decir, como haciendo ver una gran derrota, a sabiendas que sabemos que la política es estrategia, es negociación, es esto que nos ha acostumbrado a quienes estamos en Morena. Llevamos muchísimos años. La estrategia no es solamente esto, que es algo que también a ellos se les olvida. Esto es un gran proyecto, no es una cosa aislada, una reforma aislada, tiene que ver con procesos mucho más profundos. Lo decía, de hecho, aquí la diputada. Y en esas narrativas, ¿no? Está también esta otra, ¿no? O sea, es decir, cómo voltean el discurso donde hay un reclamo de la ciudadanía, un reclamo legítimo, aparte un reclamo que está instaurado en la Constitución, no nos quedamos una, es decir, no tiene nada de violento señalar algo que está en la Constitución, que es la traición a la patria. Y claro, pues cómo, pues para ellos son intocables, han sido intocables durante años. Empezaron a ser tocados a partir de que la ciudadanía se organizó, se movilizó y es de un gran proyecto como es este, el proyecto transformador, empezó a acorralarlos. Antes de eso no habían sido tocados. En este momento cada vez son mucho más acorralados, mucho más señalados. Que señalar que son unos traidores a la patria nos lleva a dos cosas en concreto. Una, que ya lo mencionaba creo que Alina en la anterior mesa, y es que la ciudadanía está pendiente de lo que está ocurriendo y está citando la Constitución. Eso pues en términos de formación política, de formación de ciudadanía, es un gran avance. Que la ciudadanía de pie esté mencionando el articulado que demanda a sus diputados, por un lado. Y lo otro es, bueno, esto de hablar de traidores a la patria, pues nos lleva precisamente a seguir recordando en la historia que han sido ellos, ellas, los opositores a este gran proyecto, los conservadores, estos que quieren conservar, que con su voto quisieron conservar esa ley de energéticos, pues, de Enrique Peña Nieto, lo han demostrado durante años, no nada más con este discurso del peligro para México, de que nos van a quemar a los que votemos por Morena, que si AMLO es Hitler y los de Morena somos los nazis, como todo este discurso que por supuesto es violentador, polarizante, sino también han violentado las instituciones al poner mafiosos al frente de ellos, ¿no? De estas instituciones. Y creo, diputada, salvo que